Muy buenas noches, hermanos, esperando que estén gozando de la bendición del Señor en gracia. Fiestas que la gente celebra los días de muertos, y junto con esto pues se ha involucrado otro tipo de versiones que ya son más allá de lo que la gente se imagina, y ya encontramos cosas diabólicas, satánicas y espirituales, porque vuelvo a repetir, hay un mundo espiritual que es contrario a Dios y que engaña haciéndose pasar por algo inocente. Pero dentro de la ignorancia pues hay líneas en las cuales sí hay un mundo espiritual, esto es un hecho, hay un mundo espiritual malo que está manifestándose a través de diferentes formas y diferentes aspectos, en donde brujas, espantos, muertos, fantasmas, monstruos y diablos están representados por la misma gente humana a través de disfraces y de versiones que le llaman en algunos lugares Noche de Brujas o Halloween, como es muy común, con los compañeros de trabajo que se reúnen para festejar. Niños de todas las edades se disfrazan de algo maléfico, recorren su vecindario entonando un estribillo y pidiendo dulces en algunos lugares de puerta en puerta, y entonces forma una mezcla en la cual pues la gente en su ignorancia no sabe. Los orígenes de Halloween son básicamente una tradición europea y se atribuye a los celtas, quienes poblaban la antigua Inglaterra, Irlanda del Norte y de Francia. Este pueblo celebraba el fin de año en el último día de octubre con el festival de Samaín, a quien consideraban como el señor de la muerte. Creían que Samaín permitía a las almas de los muertos regresar a sus casas en esa noche, y se pensaba que demonios, fantasmas, brujas, gatos negros y duendes deambulaban por todos lados. Durante el festival de los druidas, que eran los sacerdotes y maestros de los celtas, se ordenaba a los pobladores que encendieran una fogata en sus casas, en tanto que ellos encendían otra gigantesca en lo alto de las colinas, ofreciendo sacrificios mediante la quema de animales, cosechas y seres humanos inclusive. A lo largo de la celebración, algunos se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales, y así, basándose en los restos de animales, sacrificados se decía cuál sería la fortuna y la suerte del año por empezar. También se cree que los druidas conseguían a seres humanos a sacrificar de las diferentes familias del pueblo. Recorrían casa por casa pidiendo un niño o una virgen para quemarlos en una gran fogata. Si la familia cumplía con la entrega, los sacerdotes dejaban unas frutas con una vela en su interior para prevenir que los demonios que deambulaban, pues si cooperaban, pues no entraran, ¿verdad?, protegieran a esa familia. Pero si no cooperaban, entonces pues que entraran y mataran a quienes habitaban ahí. Y a esto se le consideraba un trato. Bueno, la Biblia nos habla acerca de un mundo espiritual en donde hay 4 tipos de espíritus que son el centro y el eje de toda esta manifestación espiritual. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, de espíritus familiares, también nos habla de espíritus inmundos, también espíritus malos y espíritus seductores. En este mundo espiritual, porque tenemos que recordar que pues también el ser humano tiene espíritu. El ser humano está compuesto de 3 áreas, de tres naturalezas. Una de ellas es la parte física, cuerpo. Otra de ellas es la parte anímica, el alma. Y otra parte es la parte espiritual, donde está el espíritu del ser humano. El espíritu del ser humano tiene la capacidad de la recepción de las cosas espirituales. Puede tener la percepción de Dios o del diablo, según lo que decida, ¿verdad? Y el alma es la parte intermedia del ser humano, donde, por decirlo así, escoge ser muy carnal por parte del cuerpo o ser espiritual por parte del área del espíritu. Aquí en la palabra de Dios encontramos que tienen que ver con toda la naturaleza del ser humano, de tal manera que cuando el ser humano muere, hay una aversión de que reencarna en otros seres o inclusive en animales, y a veces animales mencionados por ellos, estimados como indeseables, ¿verdad? Pero pues la palabra de Dios nos da luz sobre esto aquí en Tesalonicenses. Y el Dios de paz
os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque son tres los mencionados, lo menciona como una unidad. Menciona a los tres, espíritu, alma y cuerpo. Pero luego en la siguiente frase dice, sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un mundo espiritual, por decirlo así, es una invasión de este tipo de seres. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él, aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y en su prédica corrió el velo del más allá o del mundo espiritual, en donde nos enseña este tipo de seres que deambulan o están en el ambiente. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Pero este mundo espiritual se mueve fuera de la perfecta voluntad de Dios. Aquí en Mateo 22, versículo 32 dice: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esa vida Él la ha extendido a todo aquel que cree en Él con todo su corazón. Entonces el alma y el espíritu del ser humano son partes espirituales, porque llegada la muerte se acaba el aspecto físico, se pasa a la dimensión espiritual. Y si viéramos, por ejemplo, la parte del cuerpo, la parte del alma con más detalle, con más tiempo, sería muy claro para nosotros los que sabemos de la palabra de Dios, que el ser humano en su triple naturaleza tiene 5 sentidos, y esos 5 sentidos son como canales que van ya sea del cuerpo hacia el espíritu o también van del espíritu hacia el cuerpo. Un ejemplo, el ojo en la parte del cuerpo nos sirve para ver y estar conscientes del mundo que nos rodea, pero también tenemos una vista en el alma. Y la vista en el alma es la imaginación, porque aún sin ojos abiertos físicos podemos ver escenas que imaginamos, escenas que formamos, que comprimimos, y entonces podemos ver por medio de la imaginación ese mundo que corresponde al alma. Y la vista en el espíritu es la fe. En este sentido, la fe no es ciega. La fe tiene su origen en una vista espiritual. Por eso también dice de Moisés, porque miraba a la remuneración. Entonces, ¿cómo es que miraba? Y no veía en el sentido físico. O sea, no sabía el mundo espiritual a todos, pero él sí vio, y de acuerdo a lo que vio, escogió. De manera que sí estamos rodeados de este tipo de espíritus familiares, espíritus inmundos, espíritus malos y espíritus seductores. Y aquí ya hay una mixtura de una serie de conceptos, entre ellos el Halloween o Noche de Brujas, en donde la gente, ignorando lo que dice la palabra de Dios, se inmiscuye en ignorancia en todas esas festividades que tienen por detrás toda esta serie de mundo espiritual, del cual a nosotros los cristianos nos hace conscientes del Señor. Bien, esto es la primera cápsula. Si ustedes tienen a bien, vean lo que sigue en la segunda cápsula. Que Dios les bendiga.